seguimos las clases en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 4. Y dice así, capítulo 4, versículo 1. El rey Salomón era rey sobre todo Israel. Estos eran sus ministros: Azarías, hijo de Sadoc, sacerdote; Elijah y Alihaz, hijo de Serayá, secretario. Y así, un poco monótono, da en todo el capítulo 4, da una lista de quiénes son los ministros, los dignatarios del reino de Salomón. La semana pasada estuvimos hablando ampliamente, toda la semana pasada, de la característica principal de Salomón, que era la sabiduría. Hablamos la semana pasada cómo mantener la sabiduría y cómo mantener el discernimiento. Ahora entramos ya de pleno en el reinado de Salomón. Y en este capítulo 4 vemos que Salomón llega al esplendor de su reino. Es el apogeo del reino de Salomón. ¿Cuál fue la característica del reino de Salomón? Las características del reino de Salomón fueron la paz y la prosperidad. Esa fue la característica del reino de Salomón. Paz primero y después prosperidad. O sea, característica que debe ser la característica de cada gobierno de la tierra, que vive en el orden de Dios. Desafortunadamente, casi en ningún lugar en la tierra, casi en ningún lugar tenemos ni paz y menos prosperidad. Tenemos que ver por qué cosas no la tenemos. Podíamos llamar de cierta forma, a Salomón un príncipe de paz. No el príncipe de la paz, ese es Cristo, sino un príncipe de paz. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra. Salomón va a ser un hombre de gran paz. Y decíamos la semana pasada que por eso no podemos criticar a David por ser un hombre de guerra, porque explicamos la semana pasada que muchas veces para que haya paz hay que hacer la guerra, tanto en el plano civil como en el plano espiritual. Si tú no te haces guerra a ti mismo, tú nunca vas a tener paz dentro de ti. Decíamos la semana pasada que los cristianos no somos pacifistas, que los cristianos somos pacíficos, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué cosa es un pacifista? Hablamos la semana pasada. Es alguien que quiere la paz a cualquier costo. Eso es un pacifista. Nosotros no somos pacifistas. Nosotros somos pacíficos. Pacífico es alguien que quiere la paz a costa de ¿qué? De la justicia. Porque si no hay justicia, no puede haber paz. Por ejemplo, ¿qué decían los pacifistas en la Segunda Guerra Mundial? No debemos atacar a Hitler en Europa porque debe haber paz. Si no se ataca a Hitler en Europa, ¿qué hubiera pasado? Y no solo hablando alemán, los muertos hubieran sido de miles de... Entonces ustedes entienden lo que yo les quiero. Ahora dicen, no podemos atacar a ISIS porque hay que tener la paz. No, hermano, si no hacemos la guerra a ISIS ahora, el mundo se va a destruir. O sea que nosotros no somos pacifistas, nosotros somos pacíficos. Nosotros queremos la paz, pero paz a costa de ¿qué? De la justicia, porque sin justicia no hay paz. Mucha gente piensa que la paz es ausencia de problemas. Y yo conozco muchas personas que no tienen problemas y no tienen paz. Se piensa que no, en mi casa no hay paz. En mi casa hay una paz tremenda. Nadie nos hablamos. Parece cómico, pero eso se da en muchas casas. Yo tengo paz con mi esposa porque ellos decidimos no hablarnos más. Desafortunadamente, varios casos he hablado, me han dicho eso. Eso no es paz. Eso no es paz. O sea, para que haya paz tiene que haber justicia. Lo que pasa es que el mundo mide la paz por la ausencia de guerra. Y eso no es lo que da la paz. La paz viene de la justicia. Delante de Dios, ¿qué cosa es la justicia? Es ser justo. Es ser agradable a Dios. Por eso cuando tú miras tu vida y tú te das cuenta que tú no eres agradable a Dios, tú empiezas a perder la paz. Pero hablando de Salomón, así como David hizo la guerra, la paz que va a tener Salomón, ¿de dónde viene? ¿Dónde viene la paz de Salomón? De la guerra que hizo David, que eliminó a casi todos los enemigos de Israel. Hablamos ampliamente del radicalismo, de ser radicales. David fue el fundador de este reino de paz de Salomón. Esto, como todo lo que estamos viendo, que es la hermenéutica, tiene aplicación espiritual para nosotros. Decíamos la semana pasada. O lo pueden ver si lo es, porque es muy importante. Hablábamos las pautas que da la iglesia para entender la Biblia. Ustedes se recuerdan que dijimos que la Biblia tiene un sentido. ¿Cuál era el primero? Literal. Y el segundo, espiritual.
Hemos visto, del reinado primero de Salomón, hemos visto el sentido literal. Hubo paz, hubo prosperidad. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Sentido espiritual. Tenía 3 características, pero no se lo voy a preguntar para que no se formen enredo. Poniendo esta aplicación espiritual a nosotros. Muchas veces a nosotros nos gustaría pensar simplemente que Dios perdona el pecado como un acto sentimental y se acabó. Ay, Dios me perdona, qué bueno es Dios. Pero siento decirle que el Señor no perdona los pecados a un nivel tan bajo como ese, a un nivel como sentimental. Para que nosotros fuéramos perdonados nuestros pecados, se tuvo que dar una tremenda batalla. ¿Y quién la dio? Cristo en la cruz. Si hubiera sido un perdón sentimental, que Cristo hubiera venido a la tierra, se hubiera parado en el monte de los olivos y hubiera dicho, les perdono a todos, chao, todos estamos perdonados. Ese no es el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde fue el perdón de nuestros pecados? En la cruz. ¿Y qué cosa fue la cruz? Una tremenda batalla. La sangre de Cristo es el precio de la batalla, que la cual nos trae perdón de los pecados y nos trae la paz. En estos primeros 6 versículos de este capítulo 4 tenemos una lista de los jefes de Salomón. Al parecer algunos eran hijos, vemos algunas personas conocidas aquí. ¿Se acuerdan? Y el hijo de Azarías, el hijo de Sadoc. ¿Se acuerdan de Sadoc, el sacerdote que nunca sabía de qué bando? Como mucha gente que yo conozco, siempre estaba en el bando que ganaba. Sadoc se cambiaba de bando con una facilidad. Bueno, todo eso, Eliab, ¿se acuerdan? Elihat, toda esa gente nosotros ya la conocimos. Casi todos eran parientes de Salomón, era lo propio de esa época. En el versículo 7, ponen los 12 gobernadores de Salomón. Y volvemos a ver, ¿qué número? 12 gobernadores de Salomón. ¿Se recuerdan? Con 12 personas fundó las 12 tribus de Israel, con 12 muchachos se fundó Israel. Con 12 apóstoles se va a fundar la iglesia. El número 12 siempre indica el gobierno, la estructura de donde nace el pueblo de Dios. Estos oficiales de Salomón, que eran 12, cada gobernador procedía de una de las tribus de Israel. Entonces vemos que eso fue algo bien sabio, vemos ver el discernimiento de Salomón de coger cada gobernador por cada una de las tribus de Israel. Estaban encargados de suplir las necesidades del rey, de la familia, y el método de recaudación, esto lo impuso Salomón. En el versículo 20 dice, Judá e Israel eran numerosos con 420, como la arena a orillas del mar, comían y bebían y eran felices y contentos. Ese es el capítulo 4. La Biblia mía tiene, no sé ustedes también lo tienen saltado, tengo que investigar por qué salta el 5 y meten muchas veces las Biblias estas han organizado la Biblia muchas veces últimamente, no en el orden que está, sino en el orden que tiene sentido, para que la gente no corra de uno para el otro y vuelvan para atrás. Por eso el que dividió entendió que aquí es donde tenía sentido. Pero este capítulo 4:20 es muy interesante. Judá e Israel eran numerosos como la arena a orilla del mar. Comían y bebían. No solo comían y bebían, sino que dice estaban felices y contentos. Eso es la característica de un pueblo cuando es bien gobernado. Desafortunadamente, hoy en día yo creo que casi en ningún lugar podemos decir que los pueblos están felices y contentos. Ni aquí ni en ningún otro lugar. Sencillamente, yo creo que es por lo mismo que le sobró a Salomón, que le falta a nuestro gobernante. ¿Qué cosa es? Sabiduría y discernimiento. Hoy en día lo que campea no es yo le puse, no me acuerdo bien la frase, puse en Facebook una frase de Facundo Cabral, que decía que su abuelo le dijo que era un hombre muy valiente, un militar, le dijo que lo único que le tenía miedo era a los idiotas. Y él le preguntó al abuelo que por qué le tenía miedo a los idiotas. Dijo, porque esos eligen los presidentes. No es bíblico, pero yo creo que tiene un gran sentido cuando miramos todo lo que está pasando por todos nuestros países.
En este momento, que este versículo que acabamos de leer, fue la gran era de paz y prosperidad de Israel, como nunca más la iban a volver a tener. Vamos a ver después en Segunda de Reyes, capítulo 17, cómo en pocos cientos de años esto se perdió. Las guerras habían terminado, había abundancia, y esto que vemos aquí es un vislumbre de qué, es una prefigura de qué, del reino de Dios. Que verdaderamente un país perfecto nunca lo vamos a encontrar en esta tierra. Esto que vemos ahí, que todo el mundo comía, bebía, estaban contentos, esa contentura solamente puede estar en el reino de Dios. Yo le he hecho a algunos de ustedes, le he hecho esta historia, pero como viene nuevo, sí que los que se lo oyeron se la tienen que volver a oír porque no tengo más ninguna. Que el padre Castellano una vez la llamó una señora a Radio Paz, cuando él tenía el programa Radio Paz, y estas viejitas que llaman con una lista de dolencias. Y le dijo, ay padre, tengo el riñón caído, la vesícula no me funciona, la pierna derecha se me zafa, el pulmón mío colapsó, tengo gastritis. Y dice, el padre Castellano le dijo, ¿qué tú quieres, hija? Y dice, yo quiero que el Señor me sane. Dice, ¿tú quieres que todo eso se te vaya? Dice, sí, vamos a orar. Dijo, Señor, toma esta hija tuya y llévatela en este momento. Y ella le dijo, pero padre, dijo, pero hija, lo que tú quieres solamente el Señor en el cielo te lo va a dar. Porque mientras tú estés en la tierra, dolencias vas a tener. Y aunque eso le quedó muy bien al padre Castellano, a mí nunca se me olvidó. Pero eso por eso que muchas veces por eso nosotros tendemos a la perfección. Porque nosotros tendemos a que no nos queremos morir. Porque nosotros tendemos que no nos queremos morir. Y eso es todo el mundo. San Francisco decía antes de morirse, hermana muerte, llevo 40 años esperándote y ahora que llegas tengo miedo. El gran San Francisco. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque no estamos creados para la muerte, estamos creados para la vida. Es algo ajeno a nosotros. ¿Por qué siempre nosotros pensamos que antes las cosas fueron mejor que ahora? Siempre, en todas las edades. Yo leo libros del siglo XIII, del siglo XIX, y todas las épocas la gente ha pensado. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, nuestros genes, antes del pecado original, sabíamos que antes del pecado original las cosas eran mucho mejor. Es algo intrínseco de eternidad que tenemos dentro, que por eso las limitaciones del mundo no nos pueden nunca llenar a los cristianos. Por eso una de las partes que se lee en la Escritura, que hablamos la semana pasada, era la parte anagógica. Ustedes se acuerdan, la parte anagógica decía que la Escritura te tiene que llevar a vislumbrar el reino de Dios, que es de lo que se habla poco hoy en día en la iglesia. No sé cuántos sermones han oído últimamente hablando del reino de Dios cuando lleguemos al reino de Dios. Yo no recuerdo últimamente haber hoy hablado. ¿Ustedes se acuerdan en algún sermón que les hablen de las bondades del reino de Dios, de las virtudes y lo bien que vamos a estar en el reino de Dios? No, la iglesia ha dejado de hablar de la vida futura. La iglesia se ha enfocado en resolver esta vida. Y como dijo el Papa Francisco al principio de su pontificado, nosotros no somos una organización de ayuda mutua. Nosotros tenemos que ayudar a los pobres y tenemos que ayudar a la gente, y tenemos que arreglar el mundo. Pero ¿sabes nuestra meta? ¿Cuál es la meta principal de la iglesia? Que la gente vaya al reino de Dios y que no se pierda. Porque de qué vale darle a comer al pobre 20 años y después va a pasar hambre eterna. Y yo creo que muchas veces la iglesia ha perdido un poco la visión de eso. Nos hemos quitado la visión del cielo para ponerla en la tierra. Y cuando la iglesia quita la visión del cielo para ponerla en la tierra, ¿tú sabes qué pasa? Se pierde el rumbo. Porque el rumbo de nosotros no está en la tierra, el rumbo de nosotros. Por eso este versículo 4, vamos a tener la plenitud de este versículo 4. ¿Dónde? En el cielo. Hay que destacar, en este versículo 4 y 5 hay que destacar algunas cosas. Ustedes después pues, lo leen por su cuenta. Este era un tiempo de seguridad y de paz. Algo que nosotros no tenemos en este momento. El profeta Isaías, que vivió en un tiempo donde no había prosperidad ni paz, yo lo voy a leer, no lo busquen porque van a perder tiempo cambiando la página. El profeta Isaías, capítulo 57, versículo 21, capítulo 57, versículo 21, decía el profeta, no hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Pero al mismo tiempo, un poco más adelante, lo dice el profeta, no habrá paz ¿para quién? Para los impíos, para la gente que no cree, que no sigue en Dios. Pero sin embargo, el profeta Isaías va a hablar un poco más adelante, va a decir, va a venir una época de paz cuando venga el príncipe de paz.
Cristo es el príncipe de paz. Y el problema es ver dónde tú estás, porque lo dice bien claro, para los impíos no hay paz. Cristo es el príncipe de paz. Entonces, si estamos buscando la paz, que es lo que encontró el reino de Salomón, ¿dónde tenemos que buscarla? En Cristo. Cuando tú pones la paz en Cristo, no importa que estés rodeado de guerra. Mira a los cristianos del Medio Oriente, mira a los cristianos de Siria, estos muchachos que sabían que los iban a degollar y con la cuchilla puesta aquí para degollarlos, sin odio, sin rabia, que es lo único que dijeron, Jesús. Esa gente ya estaban en el reino de Dios. Yo quisiera ver a algunos de nosotros que nos van a degollar, ¿cómo iríamos al degollamiento? Pero créanme que esto no fue un chiste, esto fue una recriminación a ustedes y a mí. De chiste no tiene nada. Unos muchachos jóvenes en la misma época que nosotros, los llevan a degollar, iban con una paz increíble, pronunciaron el nombre de Jesús. ¿Qué haríamos nosotros? No sabemos. No lo sabemos, a lo mejor es el Espíritu Santo nos da ese... Pero para poder tener esa actitud de paz, ellos tienen que haber tenido paz, primero, en su corazón, en su corazón. La paz de nosotros está en Cristo. Cuando tú encuentras, igual que el gozo de nosotros en Cristo, cuando tú encuentras a Cristo, al príncipe de la paz, tú tienes paz, no importa lo que haya afuera. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Vivimos en un país de impíos donde no hay paz. Cada vez que tú pones el televisor, lo único que hay es desastre tras desastre. Ahora tú nos dices, ¿cómo mantener la paz de uno? ¿Cómo uno mantiene la paz de uno? En Cristo. No pongas tus ojos en el canal 7, en el noticiero. Pon los ojos en Cristo. El libro del Apocalipsis, que es un libro de consolación, aparte de lo que creen la gente, que es un libro de explosiones nucleares y chinos matando gente y eso, el libro del Apocalipsis lo que le dice a los cristianos que los están masacrando como la gente de Siria y de Irak en estos momentos, el libro del Apocalipsis le dice, no tengan miedo, con que parece que todo se derrumba, Dios tiene el control de la historia. Y aunque crean que no, todo esto que está pasando, Dios tiene el control de la historia. Tú ves los ataques contra la iglesia, tú ves la prensa atacando a la iglesia. Ahora me dijo Jorge que van a poner en el History Channel un programa que se llama La esposa de Yahvé. Agárrate, moño. Ya no es la esposa de Jesucristo, ahora es la esposa de Dios Padre. Imagínate tú. ¿Tú ves todos esos ataques? De aquí a 20 años ni la abuela de ellos se acuerda de ellos. Yo estaba pensando eso el otro día porque yo lo viví, los que estábamos en Cuba lo vivimos. En los años 70 y 80 en Cuba, la iglesia en Cuba parecía que no tenía ningún futuro. En los años 70 y 80 en Cuba, la iglesia se había reducido a un pequeño grupo en las parroquias, 20, 30, 40 personas en las parroquias que mantenían la fe frente a un imperio respaldado por la Unión Soviética, ateo, con toda la prensa estatal en contra de la iglesia, con la adoctrinación en las escuelas en contra de la iglesia. La iglesia parecía que no tenía futuro. Los ataques violentos, la gente, los que no tenían miedo se iban de la iglesia porque tenían miedo, los que no venían para acá. A mí me dijo el superior de los franciscanos que vino de España, que yo lo fui a ver, y yo era muchacho para un asunto me dijo, ¿para qué tú te preocupas si a esta iglesia de Cuba le quedan 5 o 6 años cuando más? Cuando se mueran estas viejitas se acabó la iglesia. Y tú mira ahora qué, todo eso que atacaban a la iglesia están desprestigiados o muertos o están corriendo detrás de la iglesia para que la iglesia le saque las castañas del fuego. ¿Tú sabes qué? No hay que preocuparse. Las puertas del infierno no prevalecen. Tú ves todo este lío de los ataques de la prensa, olvídense, de aquí a 20 años nadie se acuerda de ningún periodista de eso. Y nosotros vamos a seguir predicando el evangelio. Ahora, lo que por eso no nos podemos descuidar y dejar de predicar en la confianza de que el Señor tiene la promesa, porque nosotros tenemos que procurar que la mayor cantidad de personas no se pierdan y encuentren a Cristo. Pero preocuparse de que la prensa mira que la iglesia, que olvídate. ¿Se acuerda el código de Da Vinci? La iglesia se va a acabar con el código. ¿Quién se acuerda del código de...? ¿Se acuerdan el escándalo del padre Alberto? Se acabó la iglesia, miles de curas van a salir y van a dejar porque tienen mujeres. Se acabó. ¿Dónde está el padre Alberto? En una iglesia con 10 viejitas ahí, que es lo que tienen, que nadie se acuerda de. Mi hermano, hay que dar la batalla. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Las puertas del infierno no. Y la buena noticia es que nosotros estamos en el bando de los que están ganando. No estamos en el bando de los perdedores. Si no, miren a
miren a Cuba. Tanto que se denigraba el catolicismo, ya se le parten las patas corriendo al Vaticano para que el Papa vaya. Prueba más que esa no la hay. Por eso tenemos que tener esta fe y esta fe que tiene Salomón, que le viene de qué cosa? De la sabiduría. La sabiduría. Dice en este libro de Salomón, en el capítulo 5, versículo 1, Salomón regía todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaron tributo y estuvieron sometidos a Salomón durante todo el tiempo de su vida. Durante los días de Salomón, Judá e Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra y su higuera, desde Dan hasta Beersheba. Salomón disponía de establos para 4,000 caballos de tiro y 12,000 caballos de montar. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias y un corazón abierto como la playa a orilla del mar. La sabiduría de Salomón superaba la de todos sus hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Superó en sabiduría a cualquier hombre, a Etán, el esragita, a Emán, Calcot y Dardá, hijos de Mahol. Su nombre se hizo famoso entre todos los países vecinos. Compuso 3,000 proverbios y su cancionero contenía 1,005 canciones. Trató sobre las plantas desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Disertó también sobre cuadrúpedos, aves, reptiles, peces. De todos los pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón, trayendo presentes de parte de todos los reyes de la tierra que habían tenido noticia de su sabiduría. Mirad, este es el resumen del reinado de Salomón. Mira tú qué maravilla. Cada hombre tenía su parra y su higuera. Eso quiere decir que tenía garantizada la comida. ¿Qué cosa es lo que da la parra? La uva. ¿Y qué es lo que da la higuera? El higo. Ellos se alimentan de vino y de higo. Tenían asegurado ambas cosas. Pero fíjate qué interesante. Dice que cada hombre tenía, a ver dónde está, tranquilidad, en el versículo 5. Judá y Israel vivieron en tranquilidad, cada cual bajo su parra, cada cual bajo su higuera. Dice que toda la característica de la paz y de la tranquilidad de Israel es que vivían bajo ¿su qué? Su parra y su higuera. ¿No le suena eso de la higuera, bajo la higuera? ¿No se acuerdan que el Señor le dice a Mateo, te vi cuando estabas debajo de la higuera? Y él se quedó en shock. Posiblemente se refiere a esto. ¿Por qué? Porque dice, en la época cuando había paz y tranquilidad, ¿dónde los hombres se sentaban? Bajo la higuera. Los más seguros que entendió Mateo, entendió que Cristo le estaba diciendo que él vio que su espíritu estaba en paz y tranquilidad. Y él me estoy casi seguro que lo relacionó con este. Por eso le dijo, tú eres un gran profeta. Cuando dijo, te vi debajo de la higuera. Porque la gente sabía que en el reinado más grande que hubo en la tierra, donde había paz y tranquilidad y abundancia, la gente se sentaba debajo de una higuera. Por eso, anoten eso cuando lean el Evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta de eso. El caballo era un animal de guerra. Por eso tener esta cantidad de caballos que tenía Salomón, esta cantidad de caballos, pues es decir que tenían un ejército poderoso. Ahora hay una cosa que a nosotros se nos pasa, porque hace tiempo que estudiamos Deuteronomio. Deuteronomio 17, versículo 16, decía hablando del rey, pero él no debe tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de adquirir caballos. Pues el Señor os ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Aquí empezamos a ver, como en toda la época de la gente que hemos visto de Israel, que aquí comienza a ver ¿qué cosa? ¿Indicios de qué? ¿De qué? Tú ves que cuando yo no hago preguntas retóricas todo el mundo se calla. Problema. Aquí empiezan a haber indicios que hay problemas, como David empezó a dar indicios en su momento de que dentro de él se estaba germinando problema. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio al rey? No debes aumentar
los caballos. ¿Por qué no se debe aumentar los caballos? ¿Qué cosa son los caballos? Les dije ahora. De guerra. ¿Quién era el que daba la batalla por Israel? Dios es el que batallaba por Israel. ¿Con qué venció David a Goliat? Con ejército. Por eso, ¿qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con todas esas cosas, pero yo voy a ti, en contra de ti, en el poder del Dios de Israel. ¿Qué es lo que quiere decir? Que Salomón, a pesar de toda su sabiduría, empezó a confiar más en lo que él tenía que en el poder de Dios. Ya aquí empezamos a ver que empieza a haber ya un... Y eso no puede pasar a nosotros. Muchas veces nosotros terminamos confiando más en lo que yo tengo que en el poder de Dios. ¿Cuánto tengo en la cuenta? ¿Cómo me va en el negocio? Muchas veces sin saber que todas esas cosas son transitorias. Y verdaderamente no está mal tener nada de eso, pero nuestra primera confianza, ¿tú sabes en qué debe estar? En el poder de Dios. Y en la promesa que mismo Salomón da en el libro de Proverbios, donde dice, no hay siervo desamparado, ni hijo suyo, que mendigue pan. Esa es la promesa que yo me agarro todos los días. No hay hijo de Dios desamparado, ni siervo suyo que mendigue pan. Yo nunca he visto un hijo de Dios o un siervo de Dios mendigando pan. Ahora lo voy a decir, esa promesa no es para cualquiera, esa promesa ¿para quién es? Para los hijos y para los siervos. Si tú no eres hijo y no eres siervo, esa promesa no es tuya. Ahora, si tú eres siervo de Dios, si tú vives haciendo la voluntad de Dios, hermano, nunca nada, no te va a sobrar, pero nunca te va a faltar. Aquí vemos ya los primeros índices. Primero, ¿qué le dice? No tengas mucho. ¿Y cuál es lo otro? ¿Qué le dijo? No vuelvas, no le dijo caballo, le dijo, no vuelvas a Egipto. Salomón no volvió a Egipto, hizo peor, trajo a Egipto a la casa, porque se casó con la hija de Faraón. Y ahí, ¿se recuerdan? El Señor es sabio cuando dice las cosas. ¿Te recuerdas qué cosa le dijo el Señor a Israel? No te cases con mujeres extranjeras. ¿Por qué? Porque era xenofóbico. No, porque él sabía que las mujeres extranjeras iban a venir con sus dioses, con su religión, y iban a infestar la casa. ¿Por qué iban a infestar la casa? Porque quien está con los hijos todo el tiempo, y sobre todo en esa época, eran las mujeres, no los hombres. Por eso el Señor se lo dijo. No traiga, y el refrán popular lo ha sintetizado, cada oveja con su pareja. Salomón que sabía eso, vemos aquí que hay indicios en Salomón, en David, en los reyes y en nosotros, hay continuamente indicios que te dicen algo está empezando a no estar bien. Y uno tiene que estar atento a estas cosas en la vida misma de uno, en la vida espiritual de uno, esos indicios que te dicen. En ese momento todo estaba perfecto, pero de buena primera, muchos caballos y una mujer egipcia. Alguien tiene que haberle dicho a Salomón, Salomón, todo está muy bien, pero algo comienza a no estarlo. Ahí comienza el gran problema de Salomón. Ya terminando, pues nos quedan cinco minutos. Seguimos para terminar con esta parte del capítulo 5 que estamos viendo. Hoy vemos sobre todo que se habla de qué cosa, de la sabiduría de Salomón. Dice que todo el mundo hablaba de la sabiduría de Salomón. Dice que no había nadie más sabio que Salomón. Fíjate lo que dice que compuso, lo dice la palabra de Dios. Y si está escrito aquí, ¿es mentira? No. Dice que compuso 3.000 proverbios. En los libros que tenemos de él no hay 3.000 proverbios. A lo más habrán 500, 600. Lo cual quiere decir que muchos de esos proverbios que les pasó se perdieron. ¿Qué vuelvo a recalcar? Que no todo está escrito en la Biblia. Que hay muchas cosas de la Biblia que no se escribieron. Aquí tienen, cuando te venga un protestante, no, porque todo tiene que estar en la Biblia, tú dices, bueno, ¿dónde están los 3.000 proverbios de Salomón? Enséñamelo. No, que no, lo dice Primero de Reyes 5:12. Entonces dos cosas, o la Biblia dice mentira, o tenemos nosotros la razón al decir que no todo está escrito en la Biblia. Como la Biblia no dice mentira, como cuando dice el libro del justo juez en el profeta Joel. ¿Qué libro de la Biblia se llama el libro del justo juez? Ninguno. Sin embargo, lo menciona como un libro que leen los hebreos. ¿Qué pasó con ese libro? Se debe de haber perdido en alguna de las batallas. Dice que quiso 5.000 canciones. Sin embargo, ¿cuántos salmos conocemos? 150
salmos conocemos. Eso es lo que quiere decir que lo que yo siempre le digo a ustedes es que no todo está escrito. El mismo Evangelio de Juan cierra el Evangelio de Juan diciendo, si todo lo que Jesús dijo se escribiera, no hubiera libro en el mundo que lo pudiera contener. El mismo Evangelio de Juan dice que no todo se escribió. Entonces nadie puede decirte que todo tiene que estar en la Biblia. Porque empezando, yo le dije, hay una persona que me escribió que decía que dónde estaban los dogmas marianos en la Biblia. Y yo le dije, bueno, dile a esa persona que te dijo que dónde están los dogmas marianos, que yo lo voy a contestar cuando él me diga dónde dice la Biblia que todo tiene que estar en la Biblia. Porque el fundamentalismo, ¿qué cosa quiere decir? Que todo tiene que estar escrito. Si todo tiene que estar escrito en la Biblia, el hecho que diga todo tiene que estar escrito en la Biblia, tiene que estar, porque si no, ellos dicen que si no está, no es cierto. Entonces, si aquí no dice en ningún lugar que todo tiene que estar escrito en la Biblia, no es cierto. Yo le dije, dile que me busque, me mandó un versículo que dice de Timoteo, la palabra de Dios es buena para educar y para... Digo, perfecto, estoy de acuerdo, la palabra de Dios es buena para educar, pero donde dice que todo tiene, me sacó como 10 versículos, ninguno lo decía. No existe un solo versículo de la Biblia que diga que todo lo que se cree tiene que estar escrito en la Biblia. No existe ni uno. De hecho, ¿quién armó lo que hoy conocemos como la Biblia? La Iglesia Católica en el año 392. ¿Y en qué se basó la Iglesia para decir qué libros del Nuevo Testamento son canónicos? En ningún versículo bíblico, en la autoridad de la Iglesia. ¿Con cuántos versículos bíblicos la Iglesia Católica definió la doctrina de la Trinidad? Con ninguno. ¿Con qué lo hizo? Con la autoridad apostólica de la Iglesia. Así que si vienes a ver, esas personas creen en la Trinidad, los protestantes creen en la Trinidad, sí, entonces ellos están creyendo en la doctrina que fundó la Iglesia Católica sin versículo bíblico. ¿Ellos creen en los 27 libros del Nuevo Testamento? Sí, entonces ellos están confiando en la autoridad de la Iglesia Católica en el Concilio de Cartago en el año 392. Por eso que decía un historiador, cuando se lee las Escrituras todos los caminos apuntan a Roma. Estos son datos que hemos visto, porque ya vamos a entrar la semana que viene en la construcción del templo de Salomón. Ahí vamos a tener un poco de tiempo, vamos a hablar del templo de Salomón y vamos a hablar un poco de cómo era el templo y cómo era el sistema sacrificial del templo. Por eso nos quedamos con esta idea de reinado de Salomón, aunque ya vemos que está metido ahí, ¿qué cosa? El germen de la destrucción, pero todavía sigue siendo. Fíjate si fue próspero, que dice que tomaba desde el río hasta, y no dice que río, pero todo el mundo entiende que en ese momento era desde el río Éufrates, que Israel llegó a estar desde lo que es Babilonia hoy hasta la frontera con Egipto. Mira tú qué clase de tamaño tenía el reino de Israel en ese momento, un reino gigantesco. Tiene que haber sido el reino de Israel muy gigantesco en ese momento, porque para que el faraón le dé una esposa, se dé a su hija de esposa al rey de Israel, tiene que haber sido un reino grandísimo, porque el faraón, el rey más poderoso de la época, no iba a hacer la alianza con un reyesuelo de un... Este es el lugar de más esplendor del reino. Por eso que Jesús dice, ¿se acuerdan lo que dice Jesús en el Sermón del Monte? Ni en la época de Salomón se vistió con tal esplendor como hoy en día se visten los lirios, y los lirios nadie los cuida, hoy están vivos, mañana se mueren. Dice el Señor, con más belleza el Señor los va a bendecir a cada uno de ustedes. Por eso nos quedamos con esta idea de Salomón. Salomón es, el reinado de Salomón, todo el tiempo que fue, tuvo paz, tuvo prosperidad, tuvo sabiduría, tuvo la bendición de Dios. Fue una época, ¿por qué? Porque Salomón, ¿qué ejerció? La sabiduría. Por eso hablamos en la semana pasada, en la charla que tuvimos la semana pasada, que es muy importante la charla que tuvimos la semana pasada, hablamos de la importancia de pedir sabiduría y discernimiento del Señor. Y nosotros se acuerdan que dimos los 4 pasos de la sabiduría. No solo pedir sabiduría, sino ejercerla, mantenerla. No solo hay que pedir sabiduría, hay que tenerla, ejercerla y mantenerla. Porque si no, no haces absolutamente nada. Una sabiduría guardada para uno es una sabiduría que está muerta.
Así que la semana que viene vamos a entrar en este proceso. Debemos, porque en un reino de paz y prosperidad es donde se construye el primer reino, el primer templo de Israel. Aunque ya existía desde el Levítico el sistema sacrificial del templo, es en esta época donde se va a estabilizar. Ya el país estaba suficientemente estable para como que se entrara en el corazón de lo que Dios pidió que fuera el trabajo de Israel. Y para terminándolo, lo voy a terminar con esa palabra porque eso es lo que estamos hablando del libro de los reyes. ¿Se recuerdan? Yo le dije en la primera clase, estoy seguro que nadie se va a acordar, ¿cuál era la primera obligación del rey de Israel? ¿Eh? La primera obligación, el culto. El culto. Gracias Dora. Contrariamente a lo que todos ustedes se olvidaron ya, por eso es que la cosa hay que repetirla. Lo increíblemente, la primera función del rey de Israel era vigilar que el culto que se hiciera sin mancha, sin mácula, ordenadamente y tal de la forma que el Señor lo instituyó. Porque el culto era la primera preocupación del rey de Israel. Porque ¿cuál fue el trabajo que el Señor le encargó a Israel? La adoración. La hablamos ampliamente, los que no estuvieron en esa clase, búsquenla. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, el Señor le dijo a Moisés, dile a Faraón que quiero que libere a mi pueblo para que vaya al desierto a adorarme. Y dijimos que hasta ese momento Israel había trabajado ¿para quién? Para Faraón. Y el Señor le dice a Moisés, yo no quiero que trabaje más para Faraón, yo quiero que sea libre, porque ahora Israel va a trabajar ¿para quién? Para Dios. ¿Y cuál es el trabajo que el Señor le encarga a Israel como nación? La adoración. En un mundo que nadie adoraba, países paganos, ¿quién tenía que mantener la adoración a Dios? Israel. Mira tú qué clase de responsabilidad. La bendición del mundo venía al mundo a través de ¿quién? De Israel. ¿Y a través de qué? De la adoración. Y dijimos que cuando se acabó la adoración de Israel, en el siglo I, cuando se derrumbó el templo. ¿Y cuándo comenzó la adoración de la iglesia? Cuando se derrumbó el templo. En el mundo siempre tiene que haber un pueblo de adoradores. ¿Cuál era el primer pueblo de adoradores? Israel. Israel terminó el plan de adoración. ¿Y quién comenzó con la responsabilidad de la adoración? La iglesia. Israel vivía en un mundo que no adoraba. La iglesia vive en un mundo que no adora. Por eso si la iglesia deja de adorar, el mundo entero se queda sin adoración. Y cuando el mundo se queda sin adoración, se rompe la relación de Dios con el hombre. Y eso es lo que estamos hablando desde el principio, la importancia que tiene la iglesia de ser una iglesia ¿de qué? De adoradores. Porque si la iglesia no adora, ¿quién va a adorar? Y vuelvo a decir, ¿se está insistiendo en la iglesia que la iglesia tiene que ser una iglesia de adoradores? No. Ya ustedes ven por dónde andamos. Si el mundo no adora y la iglesia se olvida de adorar, o lo que es peor, si el mundo no adora y la iglesia adora mal, nos vamos a quejar de que el mundo está mal. A veces que le dije que hay una relación tremenda entre la paz del mundo y la adoración. ¿Se acuerdan que yo le dije de dónde los carbones que los ángeles en el Apocalipsis tiran para la tierra y explota la guerra? ¿De dónde salen los carbones? Del altar del incienso del cielo. Hay una relación tremenda entre la adoración y la paz de la tierra. No duden que las cosas están tan mal en la iglesia y en el mundo, porque nosotros y muchos de los que adoran mal. Porque el rey de Israel tenía que vigilar que la adoración no se hiciera mal. Que cada cual no adorara a Dios como le daba su realísima gana. El Señor dejó 2 libros explicando cómo era la adoración paso por paso. El juez tenía que, el Deuteronomio y Levítico, el rey tenía que vigilar que nadie se apartara de esa adoración dada por Dios. Y la iglesia hoy en día cada cual quiere hacer su propia adoración a la forma que yo creo que es más bonita o más conveniente. Yo leía hoy, no sé acuerdo que el obispo estaba dando un sermón, y decía que la liturgia de la iglesia no es propiedad de la iglesia. La liturgia de la iglesia es propiedad de Dios. Y nadie puede alterar la liturgia de la iglesia. Y eso es lo que los últimos papas han insistido tanto. El Papa Benedicto insistió muchísimo que no podemos alterar la liturgia de la iglesia, porque tenemos que adorar, pero adorar ¿cómo? Bien, como el Señor, como el Señor manda, como el Señor ha mandado. Porque, y vuelvo a repetir y con eso termina,
Si en el mundo nadie adora, si nosotros somos los únicos que adoramos, y el pueblo de Dios no está adorando, o está adorando mal, ¿qué se puede esperar de a dónde mira el mundo? Eso quiere decir la gran responsabilidad que tenemos, cada uno de nosotros, de ser ¿qué cosa? Adoradores. Y de adorar bien. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.